Bueno, quería contarles algo que me pasó en un viaje que hice. Bueno, esta vez me fui a recorrer Colombia, pero no en moto, me fui en carro. Había un carro, atravesé como que, digamos que todo el país, de mi departamento hacia el Caribe. Siempre es una distancia larguita, siempre, siempre, siempre. Y resulta que, bueno, en el viaje ya éramos 3 personas y queríamos experimentar que sentía viajar en carro distinto de lo que es viajar en moto. Pero realmente, pues contándoles mi experiencia, eh, les dejaré pues al final del video todo más o menos un presupuesto que se nos fue, que fue bastante considerado para lo que es viajar en la moto. Realmente las carreteras de Colombia son muy, 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 muy lindas. O sea, tiene lugares increíbles donde uno puede ir a conocer, donde uno puede, mejor dicho, estar enajenado con el paisaje. Tiene unas carreteras muy chimbas. Pero hay un único problema, el único. Bueno, tiene dos problemas que realmente pienso que voy entendiendo por qué la gente no viaja mucho en sus vehículos. ¿eh? Una es el precio del combustible. Realmente el precio del combustible a estas alturas del partido está demasiado elevado en algunas zonas. O sea, realmente es exorbitante el precio de un galón de combustible, casi que en 20.000 pesos colombianos, son más o menos unos $4 y alguito. Y realmente pues me parece muy, 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 muy mal, porque pues generalmente en años atrás, donde realmente el combustible era súper económico, que realmente era una maravilla, y Colombia pues creo que en sí tiene una reserva petrolera muy grande y produce combustible. No lo exportamos ni nada de eso, lo que Colombia produce. Y pienso que debería de ser más, súper más económico, porque, pues bueno, queremos tener todo en orden, pero pues creo que este precio del combustible sí a veces me pareció muy costoso. Bueno, en carro, lo único bueno era que en ciertas partes donde estaba lloviendo no, no tenía que parar a ponerme el impermeable, pero pues no le veo problema a eso, ¿sí? Igual uno se pone el impermeable y ya está, no hay como que problema. Ay, aquí están arreglando la vía. Entonces, habían ciertas cosillas que en una de esas pues fue ese tema de que realmente estaba como que muy, 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 muy elevado. Bueno, y otra de las comodidades, o sea, es, en la moto te duelen las nalgas, en el carro te duele la espalda. Sí, además pues hay lugares, pues digamos que ya pasando parte del país, zonas muy calientes, o sea, de clima muy, muy alto, de temperaturas que superan los 30 grados, y realmente siempre es pues una ventaja que el carro
tiene aire acondicionado, pero en la moto el aire como tal que uno va a estas velocidades, pues digo que es más que suficiente y no tengo problema con eso. Pero, pero realmente, pues en mi caso, hablando de lo propio, yo sé que pues una ventaja de eso es llevar más personas dentro del vehículo, ¿sí? Pero créanme que no cambiaría la moto por nada. O sea, mi moto, la moto que ustedes tienen ahí es para lo que sea, para donde sea, como sea, donde sea. Échele gasolina, hágale los mantenimientos, cambio de aceite, revise que todo esté bien, sus pastillas de freno y arranquen. ¿Sí? O sea, no necesito más porque eh, en carro pues, es mucho más costoso. Ahora si van dos es aún más costoso. Ahora si va una sola persona aún es más costoso. En cambio que una moto, personalmente, si uno viaja solo, realmente es muy económico. Si viaja con dos también es súper económico. Entonces, no, no le veo problema. ¿Sí? Y realmente pues pensaría que y les daría un consejo que pues, si tienen sus motocicletas, si tienen sus motos, vamos a tanquear. Vamos a ver, miren, 4888 está el... Ay, se le ha caído, se ha estrellado o algo así. Si será que hay corriente o no. Si será que hay combustible o no, esperemos que sí. Buenos días. ¿Me lo llenas, porfa? Eso, perfecto. Mira, muchas gracias. Bueno, hemos tanqueado. Se han ido 22.000 en esta zona. Creo que en mi región se iba menos. Se iba menos. Pero bueno, estamos en un... por atrás miré unas estaciones de servicio que estaba en... como en 17.080 el precio del combustible. Ay, venga. Se apagó, espérate que se encendió la ABS y hay un problemilla. Listo. Prenda. Y vámonos de nuevo. Listo. Bueno, entonces, como les venía contando del viaje que hice en carro y como les decía que no cambió el viaje en moto porque también lo hice, o sea, también atravesé Colombia en moto, solo que pues en ese entonces no tenía cómo documentar el viaje, cómo grabar, cómo ir mirando, bueno, pero tengo un par de fotos ahí, se las muestro. Y me pareció más chévere. Viajamos, bueno, una vez viajé solo y otra vez viajé acompañado. Un amigo me acompañó en moto. Viajamos por todo el país, conociendo pues las ciudades más emblemáticas de Colombia. Eh, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, bueno, todo eso. Pereira, Armenia, bueno, tanta ciudad que conocí.
Y en este viaje, pues, bueno, una de las ventajas era eso, ¿no? Que en partes calientes era como que aguantaba el aire acondicionado. En partes donde hacía frío, pues aguantaba el calorcito. Pero, bueno, el carro, pues, era un carro que no consumía mucho combustible. Era un carro bastante económico, y eso que era un motor 1600. También sé un poquito de carros, entre comillas, algo sé, pero más sé de estos aparatos, de estos caballitos. Entonces, como les venía contando, realmente fue una experiencia chévere, digámoslo así, chévere, porque pues eh, uno, a diferencia de la moto, digamos que bueno, había algo que cuando yo iba en cierta parte del vehículo y en la moto, o sea, esto es como un contraste entre moto y vehículo, tenía sueño, sí, o sea, iba a 100 kilómetros por hora y tenía sueño, me daba sueño en el vehículo. Y en cambio, en la moto uno va a 100, 120 kilómetros y va lo más alerta posible, entonces como que el sueño se espanta y no hay sueño, y tú sigues y tú continúas, solo tienes, pues, el tipo de cansancio que provoca la moto. Pero en carro, pues 100 kilómetros por hora, que era la velocidad máxima en carreteras, porque eso sí, habían unas carreteras que tenían una mano en fotomultas, y realmente las carreteras, digamos que no estaban en óptimas condiciones como para sacar dinero, porque pues obviamente las fotomultas se sacan dinero. Eh, no estaban en buenas condiciones, habían carreteras con baches, bueno, en fin. Eh, moco, bueno. Y realmente el viaje fue un poco estresante en ciertos puntos porque había mucho tráfico. O sea, en moto uno mira que llega y de una pasó, se fue, se marchó. Y en moto, no, en moto pasaban los vehículos, eh, incluso fui realmente a una parte de Medellín. Medellín también tiene dos entradas que la descubrí en el vehículo. Una pues está en super condiciones, que es doble calzada, y otra que es pues una parte que es subiendo la pintada, creo que se llama. Y esa parte, la diferencia de ir en vehículos es que no tiene peajes, pero tiene mucho trancón, o sea, es demasiado. Créame que en el vehículo era tipo que creo que una hora y media, nos demoramos en más en bajar por la doble calzada, unos, una hora 40 minuticos. Y en vehículo fueron, por la otra vía que les comento, fueron 2 horas y media, porque el trancón no era solo de motos, nada, eran tractomulas, ¿sí? O sea, eran tractocamiones, camiones, carros que también iban por esa vía, y realmente pues esa parte no me gustó, esa parte sí me estresé, realmente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pensaba muchas cosas, como que no debía hacer esto, como que recuérdame que tengo moto, bueno, muchas cosas, y fue caótico esa parte, pero de resto, putamente, el viaje fue bueno. Llegando a Medellín también encontramos trancón. En ciudad, pues uno se acostumbra porque ya mira como más vehículos y todo eso. En la Panamericana no, porque uno, pues, o sea, en mi caso, yo estoy acostumbrado a mirar un trancón y me meto en la moto. Era completamente diferente. Esa es la única parte que, digamos, me pareció muy maluca, muy maluca. Pero en el regreso descubrí una nueva vía que traía por una doble calzada,
que me pareció lo más de chévere, incluso para hacerlo en moto también está muy chévere, solo lo único malito era que sí es muy sólida, pero pues no nos pasó nada y toda la cosa. Otra cosa, y esta es la como la más maluca de todas, porque sí, realmente lo digo, es muy maluca, es que cada cierto kilometraje uno no recorría ni 1 hora ni 2 horas y ya teníamos peajes. ¿Eh? Muchos, muchos peajes en Colombia. Y esa es una razón, pues pienso yo, de que por qué los vehículos no viajan con sus familias y prefieren pagar tiquetes aéreos o pagar bus, aunque pues, los buses no es que sean tan económicos tampoco, pero mucho peaje, demasiado peaje. Ya les muestro, miren, sin decirles mentiras, recolectamos un tajo así de colillas, de etiquetas, de papel, de peaje, así, o sea, realmente súper grande. Aquí se los dejo. Eh, y pues realmente fue lo que costó más en el viaje los peajes, ¿sí? O sea, porque te quitaban los de un almuerzo, en veces te quitaban 100, en un trayectico corto te quitaban 100.000, te quitaban 50.000, te quitaban 30.000 y sí, o sea, es mucho más caro viajar en carro por esa razón. O sea, puta, Colombia tiene destinos turísticos muy acogedores, muy bonitos, que a veces la gente no llega por eso, por los peajes, porque le tiene, pues también en mi caso, yo quería experimentarlo, queríamos experimentarlo, cómo se sentía viajar pues en carro, eh, queríamos saber, aunque en el punto de estando en Medellín, nosotros la pensábamos, ¿será, valdrá la pena? ¿Será que seguimos? ¿Será que no seguimos? Y bueno, en fin, igual continuamos con el viaje. eh, Más o menos pagamos un aproximado de 1 millón de pesos colombianos, no sé cuánto será en dólares, creo que son $400 más o menos, más de $400, bueno, no sé. Eh, y realmente eso fue lo malo, o sea, peaje tras peaje tras peaje. Y miren, no les miento, hay partes donde la gasolina está en 16,670 y hay partes donde está en 17.800, partes donde está ya casi que en los 18.000, partes donde está, bueno, varía el precio, pero miren, o sea, eso es la ventaja de la moto. O sea, tú llegas, cargas tus cositas, así como el señor, amarras y dele en caso de que vayas solo. Yo llevo mi baúl, va bien amarrado porque pues hay partes donde toca meterse por destapadas, pero sigo. Y ese fue el único malo de eso. Pues, o sea, considero que los peajes en Colombia deberían de ser más económicos. O sea, hay carreteras que realmente no le han invertido nada y uno las mira y, uff, puta, pero están horribles. O sea, hueco. Y en carro se siente más, ¿sí? Incluso creo que hubo un peaje que nos costó 21.600, creo que fue, o 20.600, no estoy mal. Eh, y un peaje donde realmente nos cobraron por el peso, ¿sí? Por el peso del vehículo, las 3 personas y las maletas que llevábamos. Y yo como que, ¿qué? O sea, sí, es loco. Porque esto afecta también a los transportadores de cargas pesadas, como las tractomulas que llevan víveres, las tractomulas que llevan alimentos, las tractomulas que llevan todos los productos agrícolas, todos los productos de campo, y en fin, pero realmente para mí, o sea, fue muy costoso el viajar en vehículos, por eso, por el tema de los peajes. Que lo volvería a hacer, sí, claro, sí lo volvería a hacer, pero con un tema de que busque una aplicación donde realmente no tenga que pagar mucho peaje.
bueno, hay muchas aplicaciones que te dicen cómo evadir los peajes, ponen trazos de rutas complicadas, pero evades peaje. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, hay vías que uno dice, bueno, recolectan tanto dinero en los peajes en Colombia, o sea, realmente son uno tras otro, tras otro, tras otro, y hay vías que sí, o sea, están súper pavimentadas como esta, pero esta todavía le falta la demarcación. Hay vías que realmente valen la pena, o sea, rectas enormes, dobles calzadas, que vale la pena, o sea, sí, digo, bueno, ahí está la plata, entras como pagando un parque porque realmente es árboles, 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 y es bacano, sí, pero realmente, o sea, deberían de ser mucho más económicos. Pensaría que, miren que yo he viajado a Ecuador, viajé a Ecuador hace poquito, viajé en moto. Las motos allá pagan peaje, pero son como 700 pesos o 800 pesos colombianos, son 25 centavos de dólar que paga una moto allá. Les estaré haciendo un video de eso, de cómo es Ecuador, de cómo es entrar, de cómo pasas, de cómo vive, bueno, en fin. Y realmente Ecuador me pareció muy económico, hasta en los vehículos. En los vehículos creo que está en $2, no recuerdo, 1,50. Bueno, no me acuerdo bien, tendría que mirar e ir nuevamente a Ecuador, porque de mi localidad Ecuador queda, pues, no muy lejos, pero tampoco muy cerca. Pero les estaré haciendo un video. Y realmente miré eso, o sea, miré que... Ay, yo parece gafas. Mire que pues realmente es más económico en Ecuador y eso que las vías de Ecuador putamente, o sea, miran hueco y ya lo están tapando. En partes, ¿no? O sea, miren, digamos que en las carreteras nacionales yo miraba eso, que habían huequitos y realmente estaba la maquinaria arreglando. Aquí en Colombia se demoran, miren que los huecos que conocí en carro ya los había conocido en moto y eso que he viajado como 3 veces en moto por por el país y todavía están, entonces se demoran bastante en solucionarlo. Debería de ser más rápido porque es que, o sea, si no tuviéramos fondos, si no tuviéramos ingreso de peajes, esto debería de ser otro cuento. Y no, no es así. Miren, en moto uno pasa rapidito los carros, y más en una Dominar 400. Eh, y entonces, como les venía contando, los peajes en Ecuador son mucho más económicos, las vías son brutales, o sea, es un viaje que tú como motero tienes que hacértelo, no tienes que saltártelo en ir a Ecuador, tienes que ir, tienes que conocer Ecuador y porque es un viaje que imperdible. Ecuador tiene muchos lugares bonitos y además que es muy cerca, o sea, no es como Colombia que en la costa nos tardamos, bueno, en carro me tardé 2 días porque le daba turnos de 16 horas, 15 horas manejando. En moto no, en moto le daba, bueno, en moto he manejado según las recomendaciones de muchos viajeros que tipo 6, 7 de la noche uno ya tiene que estar pues buscando hotel o ya tiene que estar en hotel porque hay zonas donde pues roban, roban este país pues también tiene sectores donde roban motocicletas y también puede ser muy peligroso por el cansancio, no mires un hueco, no mires un perrito que se te atraviesa, algún animal silvestre, bueno, tanta cosa que puede pasar. Entonces lo recomendable es eh, viajar hasta esas horas. Pues yo lo he hecho así, me ha ido muy bien, no he tenido percances, no he tenido como la mala experiencia de ser asaltado, que me quiten la moto, ni de nada de eso. Porque pues si uno va con prudencia, uno va con sabiendo en qué lugar parar, en qué lugar no, siguiendo las recomendaciones de otras personas que ya lo hayan hecho, no hay por qué
porque ¿qué es? Porque te pase algo. Entonces, eso lo he hecho en moto, en carro pues lo hacía tipo 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, y eso conduciendo desde las 7, más o menos 7 de la mañana. Entonces avanzaba unos kilómetros en 5 horas, pues uno avanza muchísimo en, en cuanto a kilometraje. En moto pues también, pero la ventaja en moto, esa es la diferencia, ¿no? Que en moto pues, o sea, hay partes donde yo en mi caso le pico, en el vehículo le daba 100 kilómetros por hora, 110, en moto pues son 120, 130, 140. Uno coge curvas miren, que aquí estoy cogiendo curvitas a 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora. En carro a veces no se podía eso, ¿sí? Eh, Eso limitaba y daba tiempo de espera, y ese tiempo de espera se convertía. Pero prefiero bajar en moto porque una, estás más conectado con la carretera, estás más conectado con el ambiente. En un carro me sentía como que en un cuadrito cerrado, en un cuadrito donde solo podía ver ¿cómo se dice? Eh, Podía ver lo que estaba como al frente mío. En moto, si ustedes se han dado cuenta, bajo su casco van mirando casi que 360 grados, 180 grados, eh, pues 360 porque uno puede mirar atrás. Miran los espejos y ya estarían mirando atrás. Entonces, esa es la otra pues como desventaja del vehículo. Pero no va a estar conectado con la carretera. Yo aquí pues voy hablándoles, voy comentándoles y voy realmente hablando de todo lo que es este viaje. Esta es una carretera del Putumayo, también es Colombia, todavía le pertenece a Colombia. Y realmente aquí no hay peajes, o sea, en este departamento es el único que no tiene peajes. Pues no los he descubierto hasta ahora, ¿no? He ido a muchas partes y no los he descubierto. Esperemos que no le conozcan porque es un departamento que tiene mucha cosa bonita, mucha naturaleza, mucha fauna silvestre, es selvático, creo que está con frontera a Brasil, bueno, tiene parte de la Amazonía colombiana, eso es muy bueno. Y es el único departamento que no ha encontrado peajes hasta ahora. Espero que no le coloquen. Y no, pues eh, hay muchos paisajes por aquí. Y eh, pues sí, lo único malo de viajar en vehículos es que los peajes no, pues, considero yo, ¿no? O sea, pues desde mi punto de vista deberían de ser más económicos, como Ecuador, por ejemplo, es un país que está aquí al lado. Eh, Ay, miren los burritos. Eh, no costar mucho, o sea, ser más económicos. Por decir un ejemplo, yo quisiera decirles que mi peaje para las motos valga 1.000 pesos, y para los vehículos, un ejemplo, 3.000 pesos, y para los tractocamiones 10.000 pesos, no más, y ya, y eso tenerlo estándar en todos los departamentos, en todos los peajes. Porque pues sí, habían peajes que costaban 12.000 pesos, 12.000 pesos, 12.400, 12.600, pero no se escapaba de quitarte un almuerzo, ¿sí? O sea, de tomarte algo, de una gaseosa, de un refresco, de, no sé, de parar a comer algo, de una entrada a un parque, es muy exorbitante, ¿sí? Y realmente pues sí, se nos fue bastante en lo que es el tema de peajes. Y pues me parece maluco eso, porque digamos que es plata que no te va a devolver, o sea, ya está gastada y tal, ya no hay manera de que regrese, de que siga su camino, de que avance. Bueno, y decía pare, pero a veces nos toca ir con cuidadito. Entonces, considero yo
que, no sé, no sé si eso pues me imagino que le conoce al Estado, o no sé a quién le corresponda, pero deberían evaluar. Hay muchos sitios turísticos que realmente pueden dar un aporte, que pueden contribuir con personas que realmente son pues aliadas a no darle y toda la cosa, de estar como bajo el presupuesto de un bolsillo pues más económico que este. Entonces, considerando eso, pues no digo que nos parezcamos a Ecuador, ¿no? Pero, pucha, si pudiéramos bajarle los peajes a Colombia, puta, créanme que la gente viajaría más por todo Colombia, conociendo sitios, conociendo lugares, conociendo, eh, bueno, precisamente son las fronteras de cada departamento, pero no. Hay muchos departamentos que tienen vías en mal estado. Mire, por decir, aquí no hay peajes, pero lo están arreglando las vías, porque realmente antes sí estaban como maluquitas, pero las están arreglando. Y eso es bueno, porque ya no sufres de baches, ya no sufres de nada y toda la cosa. Yo considero que Colombia tiene buenos lugares. La verdad, el mensaje que les quiero dejar es, si tienen una moto en su garaje y quieren hacer ese viaje soñado, háganlo. Realmente háganlo. ¿Sí? Eh, realmente háganlo porque vale la pena. Es conectar con la carretera, es conectar con sus motos, es explorar lugares. No necesitan una moto demasiado grande para empezar a viajar. Yo inicié viajando en una moto 100, sí, una X100 en ese tiempo. Eso fue mi primer moto de viaje. Eh, y realmente conocí muchos lugares, muchos lugares donde valían la pena, donde realmente volví a visitarlos cuando compré mi moto más grande. Pero, pues, o sea, la ventaja de una moto de esas es la economía en combustible. Entre tú tengas una moto más grande, vas a consumir más. Pero realmente el mensaje está en que viajen, en que descubran lugares con la moto que tengas, no necesitas. Y si estás por comprarte una moto que tú quieras utilizar para diario y bajar, la que tú elijas está bien, porque no hay límites en viajar, no hay límites. No hay límites en decir que tenga una moto grande, que tenga una moto pequeña. Hay gente que viaja en motos 50, creo que es, en motos 80 y viajan lentos pero seguros y van descubriendo más el paisaje. Sí, cuando ya toma, digamos, ciertas alturas de cilindraje, como por decir en mi caso, yo tengo una 400 y uno ya no baja de los 100 y a veces se pierde de paisajes. Yo descubrí paisajes que no había mirado en esta moto, los descubrí en el carro porque iba a una velocidad de 50, de 40 kilómetros por hora y los descubrí. Si en esta pues paso, miren que ustedes si se dan cuenta, no he bajado de 100 en ciertas partes, ya en curvas, pero realmente la invitación es a que viajen. Colombia es muy bonito. eh, Colombia es muy bonito. Háganlo con prudencia. Cuando quieran pues descansar, paren en lugares seguros, estaciones de servicio. Desen el tiempito de a veces si uno está muy cansado y dice no, ya quiero bajarme de la moto, pero lleguen a lugares seguros donde hayan casas, donde haya tránsito de personas. Lo más aconsejable son estaciones de servicio y restaurantes que ustedes miren por ahí en la calle, que estén pues más o menos ocupados. Eh, y Deténganse, paren, tomen un aliento. En carro lo hacía así, incluso en carro lo hacía así. En carro también pues descansaba donde había bastante gente. Tomaba la fotico y ya, sígale.
viajen por Colombia. En un próximo video les estaré haciendo todo lo que es Ecuador. Bueno, parte de Ecuador. Voy a ver si logro llegar hasta Ibarra en un día, ir y volver. Eh, y ya les muestro cómo es el tema de las vías y eso. Sí, pero